hablemos de la sintomatología. Es decir, existe algo, primero abrémoslo en quien la puede llegar a sufrir. Es si existe algo en el que uno tenga que, o un momento en el que uno tenga que poner el freno y decir, esto se me está saliendo de control, Sí, tengo que buscar ayuda, ya no lo puedo controlar, no soy el adulto responsable que creí que era y ya no sí, lo estoy pudiendo controlar. claro. O cómo podemos empezar a identificar desde quién lo sufre y ya luego vamos a hablar de quiénes Claro. lo ven. Mira, hay unos síntomas y unas señales de alerta que son importantes tenerlas en cuenta. Yo te decía una ahorita, el tema de las mentiras es una señal de alerta. Segundo, el no poder controlar el comportamiento, o sea, que yo diga, hoy no voy a ir, hoy no quiero hacerlo, pero que termine haciéndolo, ¿sí? Eso es otro, el no tener el control de la conducta. Otro, y creo que es uno de los principales males, yo siempre le digo cuando hago charlas de este estilo y demás, yo digo, hay un mal que creo que nos va a acabar como especie si no lo identificamos, y es tolerancia al síntoma. Tolerancia al síntoma es empezar a normalizar lo que uno no debería normalizar. Esto se presenta en todos los contextos, pero hablemoslo en ludopatía. El problema es que otro síntoma que presentan es que empiezan a normalizarlo, pero yo no jugué tantas horas, pero todo el mundo juega, pero es que usted se impacienta porque perdimos tanto dinero, no fue mucho, gané, ¿sí? O Ujú. sea, mire que no perdí, luego gané. No importa si estuve 5 o 6 horas o dejé de ir a hacer cosas. Entonces empiezan a normalizar. Entonces estas señales de que yo normalizo la conducta, de que yo estoy diciendo mentiras, de que no me logro desconectar, eso empiezan a ser señales. Y otra señal muy importante en la ludopatía es que este es un tema y es una bola de nieve, y es que cada vez hay que apostar más cantidad Claro. de dinero. Ese es otro récord. Generalmente cuando uno empieza a hacer este tipo de actividades, uno tiene un dinero, ¿sí? O sea, yo Ujú. tengo tanto y cuando pierda me voy para la casa, pero luego no puedo dejarlo, ¿sí? El ludópata puede empezarse a medir también de esta manera, porque esos rangos que había colocado cada vez él mismo va perdiendo la fe en su palabra, porque él dice, hoy voy a jugar tanto y terminó jugando un poco más. Mañana dice, voy a jugar otro poco y termina jugando un poco más. Este tema de estar faltando a la palabra que uno mismo se da es otra señal clásica de ludopatía. Y sin duda detrás de eso está la excusa, es que en esta sí gano. Esta Exacto. sí es, ya me concentré, ya entendí el juego, era que no había Sí, entendido. La gente con la que me senté juega muchísimo, claro. entonces ya siento que estoy a nivel. Ahora miremoslo desde el otro punto de vista, desde quienes están en casa, hablemos de familia, amigos, Sí, que poco a poco por el cambio de actitud, porque esa persona ujú, probablemente no lo ve, pero claro. las personas que lo rodean sí se dan cuenta y dicen, oiga, usted podría estar bien, sufriendo de cuáles Sí. podrían ser esos síntomas que en otras personas genere alerta y lo más importante, cómo acercarse sin perder al familiar, sin generar una pelea y sin perder una amistad. Sí. Mira, te voy a decir un par de cosas. La primera es lo que voy a decirle a la familia, tal vez no les va a gustar mucho, pero tómenlo con calma, lo que les voy a decir, ¿sí? Y es entender que yo siempre que trabajo con personas de este estilo de ludopatía, yo le digo a la familia, piensen que no hay ludópatas. Piensen que lo que hay son familias con ludopatía. Y eso es un problema, porque la mamá dice, yo no juego, el papá dice, yo no lo he enviado. A ver, las conductas no son individuales, las conductas responden a cosas que están pasando de fondo, ¿sí? Una depresión no solo es una depresión, es una conducta que responde a algo. Una adicción, que esto a la larga es una adicción, no es una adicción de uno, es una adicción de todos, está respondiendo a algo. Además que pasa algo interesante, que cuando yo pongo el problema en una sola persona, cuando yo pongo el problema en mi hijo, es que usted es ludópata o es que usted tiene un problema con el juego, o cuando yo pongo el problema en mi esposo y es que usted tiene que cambiar, yo les digo algo siempre a las familias, cambiar no es fácil. Cambiar no es fácil. Y cuando el cambio depende de uno solito, es muy difícil que se dé. Pero cuando todos nos ponemos la camiseta y cuando yo le digo al esposo que está presentando problemas, cambie un poquito, pero también como esposa yo cambio otro poquito, pero los hijos también cambian otro poquito. O sea, cuando todos distribuimos el cambio, es más fácil que el cambio aparezca. Pero es que ocurre mucho. A mí me pasa en psicología, en consultorio, que me llegan las personas con el niño y, mire, es que él tiene problemas, aquí se lo dejo y ya venimos en una hora a recogerlo. Esto no funciona así, ¿sí? Esto funciona desde todos ponernos la camiseta y empezar a trabajar. Entonces, algo importante que yo les digo a las familias es ponernos la camiseta. Segundo, miren, yo llevo 15 años trabajando en psicología y hay algo que me ha enseñado la psicología, que más grande que los libros de psicología es la intuición de la familia.
una intuición de una mamá, una intuición de una hija, una intuición de una novia, no se equivoca, ¿sí? O sea, a veces hay cosas que no toca ir al psicólogo para uno entender que algo no está ocurriendo bien. Entonces yo le digo a la mamá, mira, si tú estás sintiendo que algo no marcha bien con tu familia, yo le digo a la novia, si usted está percibiendo que algo no marcha bien, levante la mano porque pronto él no lo está viendo, ¿sí? Claro. Pero mira, la intuición es una cosa que es mucho más grande que los 15 años que yo llevo estudiando, ¿sí me entiendes? O sea, esa intuición hay que afinarla, no hay que tenerle miedo, porque en consulta cuando empezamos a trabajar, dice la mamá, yo sabía que esto estaba pasando. La novia dice, yo, claro, es que no somos tontos y no somos ingenuos. El amor nos permite ver cosas, pero también el amor nos silencia, ¿sí? Total. Por no generar problemas, por no ampliar la situación. Por favor, escuchen esa intuición. Esa no los deja perder. Y hay algo que tú decías en medio de esta respuesta, Andrés, que es parte de todos. Es decir, todos tenemos que poner Sí. en este proceso y no solamente un problema de él, de vaya al psicólogo o de ella y mire a ver cómo soluciona la situación y me cuenta, ¿no? Pero vaya. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, creo que para que todos podamos entrar en ese círculo, siempre es importante entender lo que hay detrás de. Sí. Y en ese orden de ideas poder entender qué puede llegar a causar que alguien se vuelva ludópata. Y esa es la pregunta. Son muchas las cosas que pasan, todos los Sí. contextos familiares y de cada persona dentro de ese mismo núcleo es totalmente distinto, Exacto. pero hay algunas cosas que se comparten. ¿Qué puede ser esos eventos o esos momentos en los que tenemos que empezar a entender para poder ayudar a la otra persona? Mira, yo te voy a decir cosas que, incluso yendo un poco más atrás de la ludopatía, ¿qué podemos empezar a hacer como familia? Trabajamos el tema de la tolerancia a la frustración, ¿sí? Es decir, enseñémosle a la gente que amamos a recibir un no de vez en cuando, ¿sí? Es que mira, vivimos en una cultura donde todo hay que darlo, que parece que amar es dar a manos llenas, donde si yo le digo no a mi hijo y él se pone mal, yo ya le tengo que dar algo. Mira que el bajo control de impulsos es eso. A la larga el bajo control de impulsos es que nunca me entrenaron a manejar la frustración, es que yo no puedo vivir la pérdida, es que cómo es que yo perdí y no gané, cómo es que yo perdí un semestre y no lo pasé. O sea, es un bajo control de impulsos y pues si tú lo ves, en la vida se reciben muchos nos. O sea, yo quisiera Total. que la vida fuera como mi casa a los 5 años que todo me lo daban. Pero el problema y lo que hay mucho detrás de la ludopatía es que nunca nos entrenaron en la frustración, ¿sí? No estoy entrenado a perder, yo estoy entrenado es a ganar. Muchas veces los ludópatas vienen de familias. Hay unas familias clásicas para cada trastorno, pero a veces incluso las personas ludópatas vienen de familias con unos niveles de exigencia muy altos, pero niveles de exigencia que se esconden en el amor, que eso es todavía peor. ¿Sí? No es como usted tiene que ser el mejor, sino desde frases del amor como no importa lo que usted se dedique, pero tiene que ser la mejor. Haga lo que quiera porque yo la amo, pero tiene que destacarse en todo lo que hace. Y esas frases, ¿qué pasa cuando a mí me crían enseñándome a ser el mejor? Primero, que no disfruto del triunfo de otros. Segundo, que creo que todo es una competencia, ¿sí? Y tercero, que es lo más doloroso para los que me escuchen, es que siempre hay alguien un poquito mejor que uno. Y cuando estás tratando de estar en el número uno, eso es un desgaste. Y encuentras que muchas veces los ludópatas vienen de familias muy de ese estilo. Es decir, que con todo esto, Andrés, podemos hablar de un trabajo de prevención Sí, del tema de la ludopatía y que por lo que tú dices, esto empieza desde que somos muy pequeños, desde la educación de casa, pero sí. hablemoslo por etapas. Entonces, desde educación ya nos cuentas, pero cuando uno crece con eso y se empieza a dar cuenta que el no conseguir empleo puede generar un tipo de frustración y ver la ludopatía como una especie de solución del juego de, no sé, si metí 100 puedo salir con 300.000, 500.000 Sí. pesos que me van a servir y que pasa una vez, pero entender que no puede pasar siempre y a medida que vamos creciendo van aumentando, ¿no? Los Sí. motivos. Mira, aparte porque ya hablamos de familia, ¿sí? Cómo influye la familia, cómo influye el contexto. Te quiero contar algo que estás diciendo. Ahora sí hablemos un poco del ludópata. Quiero contarte algo que pasa en el cerebro del ludópata y esto nos va a ayudar a entender qué cosas debemos hacer desde ahí. Hay una investigación, ¿me puedo devolver 70 años atrás? Así Por como favor. cuando, ok, te voy a contar una investigación que nos ha ayudado a entender los cerebros de los ludópatas. Imagínate que en la década del 50,
Esta investigación se ha repetido varias veces, pero a contarte, más o menos en la década del 50, algunos psicólogos hicieron una investigación y es que cogían ratones, ¿sí? Y les conectaban unos electrodos en el cerebro y demás, y más o menos la investigación era la siguiente: les ponían una palanca y cuando el ratoncito bajaba la palanca, le pasaba una ligera descarga eléctrica, o sea, lo lastimaba. Pero también el electrodo estimulaba su cerebro para que generara dopamina y serotonina, que son unos neurotransmisores que nos hacen sentir felices. O sea, era una situación rara porque el ratoncito sentía una reacción física de malestar, pero también sentía placer al mismo tiempo. Y empezaron a entrenar a los ratones de esa manera. Llegó un punto en el que los ratones dejaron de generar dopamina y serotonina por ellos, sino que el cerebro se hizo tonto, sino que ya lo generaba era con la palanca. Esta investigación se ha realizado muchos años y la gran mayoría de veces el ratón se electrocuta para poder recibir dopamina y serotonina. O sea, el ratón no es tonto, el ratón sabe que está sufriendo y que se va a generar un daño, pero ya el cerebro no genera esto, sino que es generado por un estímulo externo. Lo mismo pasa en el cerebro del ludópata, ¿sí? Y es que el ludópata se acostumbró a recibir placer de afuera, ¿sí? No ha desarrollado muchos procesos internos, ¿sí? O sea, yo a veces le digo a la gente, hay que, aparte de trabajar y estudiar, hay que tener actividades que a mí me ayuden a generar placer fuera de las obligaciones. Pero el ludópata se acostumbró y él no lo sabe, pero él se va a electrocutar, por seguir con la misma metáfora, ¿sí? Tratando de buscar ese placer inmediato que está ahí. Entonces, esto nos lleva a que muchas veces en casos extremos tenemos que hacer buenos procesos terapéuticos, pero incluso algunas veces, y no le tengan miedo en la casa, hacer acompañamientos farmacológicos de algunos meses, ¿sí? Ok. Porque es volverle a enseñar al cerebro a que genere esos neurotransmisores naturales por él mismo, porque se acostumbró a generarlos por esta actividad. Entonces, el tratamiento a veces requiere de tiempo, requiere de cariño y requiere de mucha paciencia de la persona y de la gente que está alrededor, porque la gente quiere cosas rápidas, la Total. gente quiere que en una sesión pase magia y esto requiere de paciencia. Sin duda, y creo que ese es un mensaje muy importante para quienes nos están viendo, para quienes están llevando estos procesos que son largos, se toman tiempo, unos más que otros, no todos los procesos van a ser exactamente iguales, pero hay algo muy importante y es que muchas personas que dicen, tengo un familiar que es ludópata, tengo un amigo que es ludópata, pero él no ha querido ir a buscar ayuda o ella no ha querido ir a buscar ayuda y no sé cómo empezar a empujar para que ello ocurra, porque está claro que aplica para todos los procesos Sí, psicológicos, tal cual. es la persona quien decide. O sea, la Sí. familia puede llevarlo casi que arrastrado, como muchos lo han intentado, Sí, y van, pero no están. O sea, claro. básicamente ustedes casi que pierden el tiempo porque esa Sí. persona no está voluntariamente en ese proceso. ¿Cómo buscar ayuda? Mira, hemos hablado un poquitico mal de la pandemia y también toca decir las cosas buenas de la pandemia, ¿no? La pandemia también trajo cosas buenas y es que activó una cantidad de líneas de ayuda en las cuales yo tampoco tengo que salir de la casa. ¿Y a qué voy con esto? Yo a veces me pongo en el papel de los pacientes y yo sé que es aburridor que a uno le digan ir al psicólogo porque uno lo que piensa es un proceso. Toca ir muchas veces. O sea, esto agota, ¿sí? Cuando yo tampoco tengo el tiempo, entonces, ¿qué ir a psicología? A veces, cuando la persona está un poquito resistente a la terapia porque no la conoce, ¿sí? Ujú. Porque no ha ido. Yo a veces le digo a la familia, levanten la mano y activen todas las rutas que tenemos a nivel virtual. Entonces, ejemplo, siempre les digo, llamen a la línea 106. Mira, hay algo que mi abuelo decía y es, las penas compartidas pesan menos, ¿sí? Y yo creo eso. O sea, cuando ustedes solitos como familia lo quieren hacer, bien, pero pueden echar mano, no están solos luego, ¿sí? Hay varias líneas. Ejemplo, tenemos la línea 106, que es una línea que funciona a las 24 horas, es de Secretaría de Salud. Cuando yo quiero llamar, no sé, ahorita yo no sé qué hacer como papá, tengo un gran problema, no sé si lo que está pasando, incluso yo como papá quiero estabilizarme antes de ayudar a mi hijo. Están líneas de este estilo, ¿sí? O le digo a mi hijo, llama, mira qué te dicen y luego ahí lo van a ayudar y lo van a orientar y le van a explicar cómo funcionan procesos de terapia. Si tienes un niño menor de edad, llama a la línea 141, que es la línea del ICBF. Si tenemos un hombre en la casa, comuníquese con la línea Calma. Si es una mujer, comuníquese con la línea Púrpura, la 155. O sea, hay líneas, no están solos. Desde hace mucho tiempo existían, pero desde la pandemia nos fortalecimos como gobierno para ayudarlos, para que estén ahí, ¿sí? Entonces no todo toca hacerlo. Y a veces, y a mí me pasa, muchos de los pacientes que yo tengo,
llegaron porque primero llamaron a una de estas líneas. Y entonces entendieron que es chévere, cómo funciona un proceso, ya no llegan tan ingenuos a la terapia, sino que entienden cómo funciona. Entonces, esto ayuda también a abrir esas posibilidades. Pues Andrés, yo creo que este chévere pensar en voz alta nos ha dejado un panorama mucho más amplio de la ludopatía, de la importancia que tiene de no subestimar un poco todo lo que hay, que porque es juego, que porque se juega una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, sino por las consecuencias y las etapas que se van viviendo durante ese juego y también las etapas que se tienen que ir viviendo para poder superar este proceso. Entonces, pues Andrés, de verdad, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos en este chévere pensar en voz alta y por dejarnos conocer todo lo que hay en torno a la ludopatía. No, a ustedes, mil gracias. Y chévere que podamos seguir trabajando estos temas porque creo que la salud mental debe llegar a todo lado. Y estos son espacios que lo facilitan. Sin duda, a todo lado debe llegar este proceso de salud mental. Aquí cerramos este episodio de Chévere Pensar en Voz Alta, esperando que ustedes también hayan entendido un poco más, hayan quedado con, ojalá, muchas preguntas que ya saben los canales para poderlas solucionar y ojalá puedan tener ese trabajo en equipo y en familia que es tan importante en estos casos. Nos vemos en una próxima edición. Esto es Chévere Pensar en Voz Alta, aquí en Canal Institucional. Chao.